Caso Salud Coop. La siguiente exposición será presentada por Kelly Joana Quintero Gallego, David Casa Zapata y quien les habla, Manuela Castaño Macías. Salud Coop nació en 1994 y en menos de 2 décadas se convirtió en una de las 10 empresas más grandes del país. Su gestor, Carlos Palacino, de la mano del sector cooperativo, conformó en tan solo 15 años un emporio de más de 100 empresas en el país y en el exterior, generando 25.000 empleos. Fue intervenida el 11 de mayo del 2014 por el Estado. Se fundó por iniciativa de empresas del sector cooperativo, para prestar los servicios del Plan Obligatorio de Salud en el régimen contributivo. Inicia operaciones en 1995, mostrando un rápido crecimiento y expansión geográfica. Salud Coop se enfocó en afiliar y atender a personas de ingresos medios y bajos, donde había un mayor potencial de crecimiento. Carlos Gustavo Palacino nació en el municipio de Líbano, en el departamento del Tolima, y se formó como matemático para la docencia en la Universidad Santo Tomás y estadístico administrativo de la Universidad de La Salle. Palacino se especializó en Derecho de Seguros en la Universidad Javeriana y realizó además una maestría en Seguridad Social en la Organización Iberoamericana de Seguridad Social de Madrid, España. Palacino inició su trayectoria profesional en el sector de la salud en 1975 como cobrador en Seguros La Equidad, en donde permaneció hasta 1991, alcanzando cargos como director de Departamento de Seguros de Vida, asistente de presidencia, vicepresidente comercial y financiero. Tras su salida de esta empresa aseguradora, se desempeñó como director de Formar entre 1992 y 1993. En 1994 llegó a la Dirección Ejecutiva de Salud Coop EPS, cargo que ocupó hasta el 12 de mayo del 2011. Siendo una empresa exitosa, Salud Coop comenzó a ampliar su red de oficinas, clínicas y centros médicos. Palacino y Salud Coop construían su propia red de hospitales y clínicas, dejando en el camino a decenas de IPS y personas quebradas. También compraron EPS para tomar una posición dominante en el mercado. En 2001, con autorización de la Junta y en asocio con Café Salud, compraron en Chile la EPS Cruz Blanca. El problema es que esto no lo hizo con recursos propios o de sus accionistas, sino dejando primero de pagar oportunamente los servicios de salud que le habían facturado los proveedores y, después, apropiándose de una parte de la plata de la salud que entraba a sus estados y que era registrada como utilidad, desviando así recursos de la salud. Por todas estas irregularidades, Saludco fue intervenida en el año 2011 por el Estado, encontrándose con irregularidades de índole significativa, pues a diciembre 31 del 2010, Saludco habría girado 8.021 cheques por valor de 266.988 millones de pesos para pagar facturas, pero estos cheques nunca fueron entregados a sus destinatarios. Además, se apropiaron de recursos públicos debido a la falsificación de los estados financieros para reportar ganancias inexistentes. Se sabía también que entre las empresas del grupo se giraban utilidades y excedentes. La investigación de la Fiscalía también encontró irregularidades en la base de datos de afiliados de Saludcoop, específicamente que 240 afiliados mayores de edad eran registrados en el sistema con tarjeta de identidad o registro civil. Otro de los hallazgos apunta a que las personas y sus cédulas vigentes habrían ocasionado el pago irregular por más de 1.000 millones. Muchos de estos usuarios ya habían fallecido. Los dineros de la salud se usaron en compra de entidades, remodelaciones, patrocinios, bonificaciones, honorarios de abogados, arrendamientos, gastos de viajes, inversiones en el exterior, específicamente en México y Ecuador, préstamos a socios y trabajadores. Por todo lo anterior, se aplicaron los cargos de enriquecimiento ilícito, irregularidades de recobro e irregularidades en inversiones con los recursos de los afiliados. Las investigaciones en el sistema penal por el desorden en el manejo de los recursos de Saludcoop llevaron al Ministerio de Salud a liquidar esa EPS y significó una sanción de 1.42 billones de pesos impuesta por la Contraloría. Leyes que incumplió Saludcoop.
En primer lugar, el contador público violó la Ley 43 de 1990, específicamente del artículo 7, donde se relaciona las cualidades profesionales del contador público con el empleo de su buen juicio en la ejecución de su examen y en su respectivo informe, porque la contadora no tuvo independencia mental en su ejercicio, sino que únicamente prestaba su firma sin realizar las respectivas pruebas de auditoría para dar un juicio. El artículo 8, ya que denota que los contadores públicos están obligados a observar las normas de ética profesional, actuar con sujeción a las normas de auditoría generalmente aceptadas, cumplir las normas legales vigentes y vigilar que el registro e información contable se fundamente en principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia. Y el artículo 37, debido a que era necesario que el contador público considerara y estudiara al usuario de sus servicios como ente económico separado que es, relacionarlo con las circunstancias particulares de su actividad y además debía tener los principios básicos de ética profesional: integridad, objetividad, independencia, responsabilidad, confidencialidad, observaciones de las disposiciones normativas, competencia y actualización profesional, difusión y colaboración, respeto entre colegas y conducta ética. Por otra parte, en la Ley 1474 del 2011 se infringió el artículo 22 llamado Omisión de control en el sector de la salud, el cual establece que si el empleado o director de una entidad vigilada por la Superintendencia de Salud omite el cumplimiento de alguno o todos los mecanismos de control establecidos para la prevención y la lucha contra el fraude en el sector de la salud, con el fin de ocultar o encubrir un acto de corrupción, incurrirá en prisión de 38 a 128 meses y multa de 133.33 a 15.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y el artículo 23, que determina que cuando se da una aplicación oficial diferente a recursos destinados a la seguridad social integral, se agravará de una tercera parte a la mitad la prisión de 16 a 54 meses, multa de 13.33 a 75 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término. Finalmente, con referencia a la Ley 599 del 2000, se incumplen los siguientes artículos: artículo 397, artículo 398 y artículo 399, los cuales hacen alusión a que el servidor público debe usar y velar por el buen uso de los bienes del Estado o de empresas o instituciones en que éste tenga parte, cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de sus funciones. De lo contrario, incurrirá en una pena establecida. Cabe aclarar que la Corte Constitucional consideró por primera vez que la salud es un derecho humano fundamental en la sentencia T-760 del 2008. Por ende, es insólito que los ciudadanos deban interponer tutelas para acceder a servicios como oxígeno, citas médicas, exámenes e imágenes diagnósticas básicas. Ahora vamos a hablar de la relación del caso con el Código de Ética CONIA. Algunas de las prohibiciones quebrantadas las podemos observar en el artículo 32,
que habla de las prohibiciones generales a los profesionales. Específicamente, en el parágrafo C. El parágrafo C consiste en solicitar o aceptar comisiones en dinero o en especie por concepto de adquisición de bienes y servicios para su cliente, sociedad, institución, etc., para el que se presten sus servicios profesionales salvo autorización legal o contractual. Relacionado también con el parágrafo J, que consiste en solicitar o recibir directamente o por interpuesta persona gratificaciones, dádivas o recompensas en razón del ejercicio de su profesión, salvo autorización contractual o legal. Lo que nos quiere decir, o lo que nos quieren decir estos parágrafos, es que está prohibido recibir comisiones o gratificaciones por fuera del margen de lo legal y en otros conceptos, lo que claramente fue transgredido o se vio mal relacionado en este caso. Por otra parte, el artículo 34 nos habla de las prohibiciones especiales a los profesionales respecto de la sociedad. El parágrafo A. Ofrecer o aceptar trabajos en contra de las disposiciones legales vigentes o aceptar tareas que excedan la incumbencia que le otorgan su título y su propia preparación. Es decir, cuando se aceptan trabajos que están por fuera o que ya están incumpliendo desde la parte legal y además vos no puedes aceptar trabajos que estén por fuera de tu margen de acción, que tú no estés preparado para ejecutar el trabajo de la mejor forma o para ponerte al servicio de la sociedad. Ahora, el artículo 36, que nos habla de las prohibiciones a los profesionales respecto de la dignidad de sus profesiones. En el parágrafo A, que está totalmente relacionado con los artículos y parágrafos anteriormente mencionados, nos plantea la prohibición de recibir o conceder comisiones, participaciones u otros beneficios ilegales o injustificados con el objeto de gestionar, obtener o acordar designaciones de índole profesional o la encomienda de trabajo profesional, que se puede ver en el caso en la apropiación de los recursos públicos y cuando las organizaciones grababan las utilidades y los excedentes en sus estados financieros para su propio beneficio. Además, los 80.021 cheques que fueron girados nunca fueron entregados a sus destinatarios. Este último ejemplo de los cheques se puede evidenciar en el artículo 39, que nos habla de los deberes de los profesionales para con sus clientes y el público en general, siendo más específicos el parágrafo B, que consiste en manejar con honestidad y pulcriedad los fondos que el cliente le confiare con destino a desembolsos exigidos por los trabajos a su cargo y rendir cuentas claras, precisas y frecuentes, todo ello independientemente y sin prejuicio de lo establecido en las leyes vigentes. Personalmente consideramos que es de vital importancia analizar el impacto de nuestras acciones y decisiones como profesionales, pues todos cumplimos una función en la sociedad y estamos al servicio de esta. Este tipo de casos no solo afecta al nombre de la empresa o a sus implicados, sino también la sociedad como tal, su desarrollo organizacional y económico, con empresas quebradas y personas desempleadas, su bienestar psicológico y físico, generando preocupaciones y carencias de servicios, nada más y nada menos que relacionados con nuestra salud. Tenemos que ir siempre más allá del individuo, lo individual y el momento, considerar el futuro y estar en busca del desarrollo y bienestar de la sociedad.